cómo este aislamiento, este estado de alarma, este semiconfinamiento y cuarentena que se vive en España y ya en muchos otros países en relación a la pandemia del coronavirus nos afecta en un sentido psicológico y emocional. Esto es algo que conté más en un vídeo de hace unos días, pero sobre todo, ¿cuáles serían los mejores consejos o tips para vivir esta situación de la mejor forma posible en un sentido pues, psicológico y emocional? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y en este vídeo no he pretendido, por eso de hecho es un vídeo, hacerlo en el sentido de como si fuesen números, ¿no? Primer consejo esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Eso puede estar muy bien para un artículo, para una revista, pero no he pretendido que sean tips exactos, porque eso también pues es algo más ordenado, pero realmente puede hacer que no veamos las cosas con la profundidad necesaria. Ya que la situación pues, es muy compleja, pero cada persona también lo puede vivir de una forma muy particular. Entonces he intentado con este vídeo que profundicemos mucho más. No hay un consejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni tips, ni nada de eso, sino que entre todos en este vídeo pues, podamos ver cuál es la mejor forma de llevarlo y de que en un sentido psicológico y emocional pues, nos afecte lo menos posible. Lo primero que tendríamos que profundizar es darnos cuenta de, bueno, ir un poco desde lo colectivo hasta lo personal, desde lo social hasta lo íntimo dentro de nuestras casas. La psicología social se suele confundir con el estudio de la sociedad y no es así, eso sería más la sociología, ¿no? La psicología social es el estudio de la conducta del ser humano en sociedad, cómo nos comportamos en sociedad. Somos seres sociales y en sociedad nos comportamos de una forma muy diferente a cuando estamos dentro de nuestra casa, ¿no? Es muy habitual también confundir la psicología social diciendo, como cotidianamente, ¿no? El ser humano cuando está en manada, ¿no? Como que pierde su capacidad intelectual, ¿no? No es así. Cuando estamos dentro de un contexto social, estamos en grupo, ya imagínate un estadio de fútbol o lo que tú quieras, o esta situación, porque estamos todos en casa, pero de balcones para afuera también tenemos una actitud, o en la calle, o en redes sociales, que la red social sigue siendo una aglomeración de gente sin contacto. Realmente no estamos teniendo una menor capacidad intelectual, ni estamos siendo más torpes, ni nada de eso, sino que el contexto es totalmente diferente y el ser humano, al ser un ser social, es un ser muy adaptativo, muy creativo, busca su supervivencia y se adapta muy bien a los fenómenos sociales. Entonces, desde un punto de vista psicosocial, vivimos en una sociedad muy polarizada. Una sociedad muy polarizada donde todo es o blanco o negro, nos resulta muy difícil ver una escala de grises. Y bueno, esto es debido a muchos factores. Es un factor también de conocimientos, es un factor educativo, es un factor emocional y es un factor sobre todo también debido a la gran cantidad de información que consumimos que nos lleva en sí mismo a esa polarización y que luego, especialmente en redes sociales y también pues en la calle, ¿no? Tendemos a confrontarla, ¿no? Entonces, estamos muy polarizados hoy día, especialmente entre las personas que creen que vivimos una situación en la cual la reclusión pues, es la única solución y toda la persona que sale a la calle pues, nos está poniendo en riesgo, y la persona que piensa de que eso es una exageración y que realmente hay otras muchas medidas, ¿no? Nos resulta tan difícil ver los grises, ver los matices, que terminamos por polarizarnos y luchar los unos con los otros, ¿vale? Realmente no es exagerada la persona que es responsable y sabe que el confinamiento es lo adecuado en muchos sentidos, ni es tampoco una persona egoísta la que ve otras opciones. Aquí lo importante está en que en todo momento somos seres emocionales, tanto seres sociales como seres emocionales. Te pongo un ejemplo de lo más sencillo. No tomamos las mismas decisiones cuando estamos en paz o cuando estamos enfadados, ¿vale? Imagínate la discusión con una persona. Tienes una discusión fuerte y le quieres decir algo pasado un tiempo, pues no le dices lo mismo cuando pasan 5 minutos que cuando pasa una hora que cuando pasan 7 horas, ¿vale? A medida que va pasando tu enfado, tu capacidad de ver las cosas, ¿no? Pues cambia, ¿no? Entonces, no nos emocionamos 2 o 3 veces al día, sino que siempre estamos emocionados y por lo tanto eso nos afecta en nuestro estado de ánimo. Al vivir una pandemia que está muy basada en el miedo, porque la gente o tiene miedo a contagiarse, o tiene miedo a contagiar a otra persona, o tiene miedo a ser una persona de riesgo, o tiene miedo a que el número que ve por la televisión, ¿no? de infectados crezca y te pueda realmente fastidiar, ¿no? Y puede llegar a ti, te puede llegar a hacer sentir con cada vez más miedo, ¿no? Fíjate, hay un efecto en psicología que es
que nunca se dicen en los medios de comunicación el número de suicidios, ¿vale? Eso es algo que nunca se dice en la prensa o en la televisión o en redes sociales, porque hay una evidencia empírica por parte de la psicología que dice que, bueno, si hablamos del suicidio y mostramos los números, se pueden incentivar los suicidios. Si supiéramos la gran cantidad de personas que anualmente se suicidan por depresión o por diversos problemas, nos llevaríamos un gran miedo, ¿vale? Porque es una cifra, pues, parecida a la que estamos manejando ahora con el coronavirus y, bueno, muy superior porque hablamos de 12 meses, ¿no? El coronavirus empezó hace unos pocos meses, ¿no? Entonces, también las personas que fallecen, por ejemplo, por accidentes laborales, o incluso si viéramos la gran cantidad de infectados por gripe común en los meses de invierno, pues a lo mejor en esos días en los que decimos estamos todos enfermos, ¿no? Nos sorprenderíamos de que el porcentaje es muy alarmante, ¿no? Entonces, ver esas cifras, que son reales, aproximadamente, ¿no? Probablemente, pues, hay una mayor cantidad de contagiados, pero están asintomáticos, etc. Verlo constantemente en televisión, ver constantemente también esa información, nos asusta. En relación al suicidio, existe ese fenómeno que dice que si lo ves, puede aumentar el número de suicidios. Es algo que se ha demostrado, motivo por el cual desde los medios de comunicación no se habla de las personas que se han suicidado y no se hablan de otro tipo de tragedias. Y si se hablan de tragedias, como que, bueno, pues se tiene el beneplácito, ¿no?, de decirlo porque se considera importante, porque sencillamente se puede decir, ¿no?, y se considera noticia. Entonces, el hecho de que no entendamos ni gestionemos bien nuestro miedo, porque el miedo no es un problema, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo cojo de la mano a mi hijo pequeño, le cojo de la mano por afecto, pero también le cojo de la mano por miedo. Pasan coches, le pueden atropellar, entonces cogemos de la mano a nuestros hijos, ¿no? El miedo es una emoción básica y es una emoción necesaria. Nos ayuda a proteger nuestra vida y la de los demás. El problema no es ese. El problema es cuando no entendemos y no gestionamos bien nuestros miedos. El miedo hace que veamos al otro como un enemigo, o porque es un irresponsable o porque es un exagerado. Lo vemos como un enemigo y llega a la confrontación, ¿vale? Es un problema a la hora de entender y gestionar nuestras emociones que no nos hace ver los grises, que nos hace polarizarnos. Ahora ya nos vamos a lo íntimo. ¿Qué es lo que podemos hacer en una situación de enclaustramiento? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale?, que puede parecer muy drástico porque no estamos en esa situación, pero creo que lo vas a entender. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿cómo puede ser que nos encanta estar en casa, más aún cuando estamos en invierno y hace un frío, y la gente no está soportando estar en casa? Mira, esto es como el niño al cual le prohíbes un caramelo, ¿vale?, que también en psicología tenemos mucha evidencia empírica al respecto. Al niño que le prohíbes un caramelo, quiere el caramelo con muchísima ansia, ¿vale? El ser humano es naturalmente curioso, es muy creativo y tiende a ver cuáles son sus posibilidades, porque en base a sus posibilidades se siente más o menos seguro y tendemos a la supervivencia. Entonces, el ejemplo que te iba a poner, imagínate, es una cárcel. Evidentemente no somos presidiarios, el ejemplo puede parecer muy brusco, ¿no?, pero me vas a entender. Pues la persona que está en la cárcel sale a dar sus paseos, tiene relaciones sociales, realmente es prisionero un poco en el sentido del tiempo, es decir, no puede hacer las cosas cuando quiere y más allá de un espacio, ¿verdad? Entonces, tiene una hora para desayunar, tiene una hora para comer, tiene una hora, etcétera, ¿no? Lo que nos está pasando a nosotros no es una cuestión de tiempo, podemos hacer lo que queramos cuando queramos, leer, escribir, ver películas, trabajar incluso los que puedan hacerlo desde casa. Los que lo tienen más difícil son los niños, sobre todo de menos de 5 o 6 años, que no entienden bien la situación y se pueden llegar a frustrar y a tener bastante ansiedad. Necesitan también descargar energía y muchas veces en la casa no se puede hacer, además de que es muy necesario tomar el sol, no solo para los niños, sino para las personas con depresión. Pero bueno, este es un problema que espero que se vaya resolviendo con el tiempo, cómo compatibilizamos un semiconfinamiento útil, práctico y responsable con que a la vez pues, un niño se pueda dar un paseo sin que tenga contacto con nadie, sin que haya riesgo de contagio, que se pueda hacer de forma responsable. Quizás a medida que pasen los días, ¿no?, puedan existir más posibilidades, ojalá que sí, ¿no? Pero bueno, aquí el problema que nosotros tenemos no es de tiempo, como decía, es de espacio, ¿vale? No podemos salir de unas determinadas paredes y eso nos hace pensar en qué hay fuera. El mero hecho de que no puedas te hace querer desearlo.
El mero hecho de que no puedas y te sientas confinado, no por el hecho de que estés en casa, sino cuántos días voy a estar en casa, ¿no? Te hace pensar en, bueno, ¿qué habrá fuera? Necesito salir fuera. Te hace sentir angustia, te hace sentir estrés, te hace sentir miedo por tu propia supervivencia. Lo que nos da miedo realmente es más bien el pronóstico. No es que me esté volviendo loco por estar en casa, pero ¿y si me vuelvo? Eso es lo que te da miedo realmente. Y si pasan los días, eso es lo que está haciendo que la gente compre el papel higiénico y todo este tipo de problemas que son problemas sociales graves, ¿vale? Y fíjate, el problema es, los supermercados no se van a desabastecer, pero si las personas tienen una mala conducta, sí se pueden desabastecer. Entonces, el problema sigue siendo el mismo, es de miedo. Es de no saber entender ni gestionar las emociones, tu propio miedo, tu propio pánico. Entonces, aquí la cuestión está en que si nos lo prohíben, pues nos da mucha más angustia. ¿Qué es lo que podemos hacer con todo esto? Aquí la clave, ante todo, está en rutinas y tratar de medir el tiempo de la forma mejor posible, ¿vale? Para que el tiempo y a medida que pasen las horas del día todo sea lo más dinámico posible y podamos emocionalmente, mentalmente, ¿no? Psicológicamente, encontrar ciertos cambios de espacio que se pueden hacer incluso en una habitación, aunque mientras más grande sea tu casa, evidentemente más fácil te va a resultar. Dato especial con los niños. Con los niños de menos de 5 o 6 añitos tendemos a no respetar sus ritmos. Por ejemplo, tienen que ir al colegio a una hora determinada, salen a una hora determinada, quieran ir o no quieran ir, quieran volver o no quieran volver, hay una hora para comer, etc. El no respetar sus tiempos, sino imponerle ciertas rutinas, les ayuda a aprender límites, ¿vale? Esto es algo necesario, pero quizá en este tiempo sea muy buena idea probarlo en casa, seguir poniendo límites al niño para lo imprescindible, pero un poco adaptarnos a las necesidades y a los propios ritmos del niño para que no se frustre tanto, ¿vale? Porque la frustración de un niño de 3, 4, 5 años es mucho más difícil para ellos y ellas gestionarla porque no tienen las herramientas que tenemos los adultos a la hora de entender la situación y aceptarla, ¿vale? Entonces, vamos a intentar adaptarnos un poco más a los niños, que se despierten un poco cuando quieran, que se acuesten también un poco cuando quieran, pero estableciendo rutinas. Intenta establecer en tu día rutinas concretas que tengan un orden. No pases el día en pijama, mirando el móvil, mirando las noticias, ¿vale? Te puede afectar emocionalmente mucho y cuando te afecta emocionalmente, te puede afectar incluso en tu propia capacidad para sintetizar, entender y procesar toda la información que te llega constantemente. Intenta que sean rutinas lógicas. Primero la higiene, la limpieza, el desayuno, todo en relación a lo que es una vida normal. Terminamos de hacer lo básico. Bueno, pues tenemos otro tipo de actividades, que no solo sea ver películas. Trabajo, lectura, etcétera. Es decir, vamos poniendo pausas y vamos intentando hacer que cada cierto tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, el tiempo sea lo más dinámico posible, que vayamos encontrando cambios a medida que pase el día, vayamos encontrando cambios. Es una forma de combatir el tedio. Evidentemente, en función de tu situación, con niños o no, podrás permitirte más o menos tiempo. Si tienes niños, pues quizá las actividades tengan que ser de media hora. Si estás solo en casa o sois todos adultos, pues puedes permitirte, sí, ver una película, ¿no? O leer un libro, en lugar de 20 minutos, pues estar media hora leyendo un libro. El tema del ejercicio, que muchas veces también nos hace gracia, sí es importante, porque el mero hecho de salir, pues hace que andemos más. Entonces, hacer ejercicio en casa no es imprescindible, es decir, porque estemos ahora 15, 20 días, no sabemos cuánto tiempo va a ser, sin hacer un ejercicio intenso, que habitualmente tampoco hacemos, no se te van a atrofiar los músculos, pero sí añade al día dinamismo, añade al día rutinas específicas en tiempos específicos. Eso te ayuda a aceptar la situación, eso te ayuda a hacerlo más llevadero. Y ante todo lo que más te ayuda es aprender en este tiempo a entender y a gestionar tus emociones. Que lo que estamos pensando, diciendo, reaccionando, accionando, depende de cuál es nuestro estado emocional y que tenemos que ver si ese estado emocional es funcional. Es decir, si realmente es útil que yo le coja a mi hijo la mano porque hay coches pasando o si realmente no tiene ningún sentido porque estamos caminando por un parque y no hay nada y no tengo por qué tener ninguna preocupación y el niño puede correr un poco, ¿no? Esto, insisto, en el caso de que no tuviéramos un semiconfinamiento, ¿vale? Entonces, por lo demás, espero que estés de lo mejor posible, que lo estés llevando ante todo, en lugar de con miedo y pánico, con paciencia y con tranquilidad,
que esto también te ayude, bueno, pues a conocerte un poco mejor y cualquier necesidad que tengas a la hora de, bueno, necesitar alguna ayuda específica, incluso si quieres vivir un proceso de cambio, de autoconocimiento aprovechando estos días, me puedes escribir sin ningún problema y conversamos y vemos cuál es la mejor opción para ti. Soy Rubén Camacho, como te dije, espero que estés genial, que tengas muchísima paz, muchísima paciencia y con rutina, cada día, cada hora es un día menos, ¿vale? Para que podamos salir un poco a la libertad y que nos contagiemos igualmente de este virus, pero cuando ya el virus esté debilitado, haya pasado muchos días por muchas personas y pueda ser una gripe común que no lleve a tantas personas, sobre todo personas mayores, al hospital. Sí es importante también que en este tiempo nos, adquiramos un poco de conocimiento científico, ¿vale? Porque estamos viendo un virus también como un bichito, un virus no es un bicho, no tiene alitas, no hace nada por sí mismo, no es algo que puedas matar, porque en sí mismo un virus no está vivo ni está muerto, es un primer eslabón muy extraño de la vida, es sencillamente pues una cadena de ARN con una membrana proteica que cuando entra en un organismo pues lo único que hace es hacerse copias, ¿no? Que es lo que hace el ARN y es lo que hace el ADN, ¿no? Entonces, si adquirimos también conocimiento, ¿vale? Más allá de lo que pueda publicar la prensa, que la prensa, bueno, los medios de comunicación no dejan de tener el objetivo de generar interés, porque de eso también generan ingresos, intentemos ser más científicos, ¿vale? Estudiar, aunque sea, oye, el libro de biología del primero de bachiller. Estudiar un poco a Pasteur y a Béchamp, todo esto de cuando inventaron los microscopios y averiguaron qué eran virus y bacterias, si los virus y bacterias nos enferman, o si más bien, que esta es la realidad, ¿no? Es un hecho científico, somos nosotros los que nos enfermamos, la tos, los mocos, el dolor de cabeza, la fiebre, es una reacción de nuestro cuerpo al no entender un nuevo patógeno con el cual se está relacionando y está teniendo, pues eso, una relación nueva y está viendo si es útil, si no es útil, si le deja hacer copias o si no le deja hacer copias, ¿no? Entonces, profundizar también y tener conocimientos estos días desde la paz, en lugar de desde un poco la vorágine de los medios, también te va a ayudar. Bueno, como te dije, esto ha sido al final un bonus. Espero que estés genial, que lo lleves de la mejor forma posible y cualquier necesidad me escribes. Mucha paciencia y mañana no es un día más, es un día menos.